el día de hoy el tema lo creé, el nombre del tema lo creé en plena grabación en el Gran Chef, se lo compartí a Nelly, le pregunté, ¿qué te parece este tema? Y me dijo, creo que les va a gustar. La pasión como el ingrediente principal en la mise en place de tu vida. En primer lugar, ¿qué cosa es mise en place? ¿No? Es un lenguaje muy técnico, gastronómico, que es la puesta a punto, el tener todo cortado, todo picado, las salsas listas, todo listo en el pase, en el momento de servicio, para poder atender un servicio de restaurante, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vas a hacer un lomo saltado, tener tus cebollas picadas, la carne cortada, sazonada y porcionada, el ají en julianas, el tomate en gajos, tu premezcla para tu lomo saltado y tal. Tener esa mise en place lista te hace ser más eficiente en el momento del servicio. Y lo otro es la pasión, ¿no? ¿Qué es pasión y qué significa la pasión para mí? Antes de conocer el mundo de la gastronomía, para mí la pasión eran básicamente dos cosas. El fútbol, que ya ahora ya no es parte de mi pasión, pero en ese momento sí lo era. El fútbol y la música, el reggae en especial, la música jamaiquina. Impactó conmigo fuertemente por su cadencia desde muy chico y siempre quise saber más de ese tema. Además que era una música que no era tan fácil de conseguir en el día a día. Cuando yo tenía 11, 12 años, yo tenía que irme a las Galerías Brasil, en la Avenida Brasil, a encontrar un solo huequito que vendía discos de este tipo de música y me apasionaba en verdad, así que era como mi tarea ir y aprender más y poco a poco bajar de internet un poco de información y conocer sobre este tema. Entonces es la pasión y este tema de la mise en place de tu vida, ¿no es cierto? Yo tuve la bendición de joven de conocer cuáles eran las cosas que me apasionaba desde muy chico y en ese camino empieza en Tacna realmente, ¿no? Yo soy tacneño y de muy chiquito entendí que me gustaba mucho pescar, cazar, sacar mariscos, eso es algo que me enseñaron mi familia. A los 7 años en Tacna saqué mi primer pulpo, era bien chiquito, ya había visto a mi papá, a mi abuelo, a mis tíos pescar, cazar y en alguna de esas oportunidades los había visto sacar pulpos. Y a los 7 años me encontré con un pulpo en donde no tendría que estar, estaba mi hermana, estaba un amigo, sus primos y éramos todos chicos, mi hermana 9 años, yo 7, mis amigos tendríamos 7, 8 años por ahí. Y todos teníamos miedo de coger ese pulpo grande porque era un animal grande, pues no sabíamos cómo se iba a comportar. Y yo tomé la decisión, nadie lo quería hacer y yo dije, no, este pulpo no se escapa, lo cogí, lo logré sacar y esa noche en mi casa comimos toda mi familia, pudimos comer un chicharrón de pulpo buenazo y fue la primera vez en mi vida que yo a los 7 años me sentí proveedor, sentí que estaba proveyendo a mi familia y que mi familia estaba comiendo porque yo había logrado sacar ese pulpo, ¿no? Y eso impactó profundamente, hondamente en mi corazón de niño y empecé a formar mi identidad como hombre, ¿no? Y empecé a crear esa identidad como hombre. Esto me llevó a seguir con los años, a seguir cazando, a seguir pescando, a apasionarme con ese tema y esto me llevaba como consecuencia lógica, porque en mi familia desde niño me enseñaron que la cacería y la pesca es siempre para comer. Nosotros no cazamos ni pescamos por trofeos ni nada de esto, cazamos para comer o pescamos para comer. Entonces, esto me llevó a la cocina, a un espacio en el que los hombres de mi familia no solían entrar tanto, por más que tengo un abuelo restaurantero, pero él manejaba el restaurante, no era que cocinaba. Y cazaba tanto, pescaba tanto, que me llevaba a que yo tenía que limpiar mis propios pescados, yo tenía que limpiar mis mariscos, si cazaba palomas o liebres, yo tenía que llevarlas limpias y listas para que mi abuela o mi mamá las cocinen. No podía ni desplumar, ni hacer nada de esas cosas en la casa. Entonces me conecté mucho con la manipulación de estos insumos que se convertían en momentos de alegría para mi familia. Eso seguía calando profundamente en mí y a la larga en algún momento me di cuenta de que yo quería vivir de eso. No podía vivir de cazar o de pescar, o pensé que no podía, pero sí podía vivir de cocinar. Y de alguna manera prolongué mi infancia. Yo siento que he prolongado mi infancia porque sigo haciendo lo que me gusta hacer desde que soy chico. Además de esto, acá había un tema, ¿no? Yo tenía que demostrarle a mis papás que yo quería ser cocinero, porque yo había sido un mal alumno en el colegio. Me encantaba la historia, y en historia siempre tenía buenas notas, pero en matemáticas, en otras cosas que no me llamaban la atención, realmente, como no tenía pasión por esos temas, no les dedicaba mucha importancia, y pucha, fue una de castigos a lo largo de toda mi vida escolar, pero bueno, y así fui pasando la vida. Y llegó el momento de tomar la decisión de qué quería hacer. Yo le dije a mis papás que quería ser cocinero. Los dos estuvieron en desacuerdo con esa idea.
y llegamos a un acuerdo de que estudie administración de restaurantes y hoteles, que de alguna manera se acercaba a lo que yo quería, pero también al mismo tiempo me abría una posibilidad mayor en la cabeza de ellos de tener una administración de por medio y poder vivir de administrar, no solamente de cocinar. Estudié un año administración. En el camino se presentó la posibilidad de hacer prácticas en la Rosa Náutica, estoy hablando del año 2001, o 2002, perdón, y entré a hacer prácticas a la Rosa Náutica. Yo tenía el pelo hasta acá, la barba bien grande. Me acuerdo el día que llegué a la Rosa Náutica para mis primeras prácticas, para hablar con Enrique Blondet, que era el administrador del restaurante. Me dijo, mira, yo te doy las prácticas, no importa que no sepas cocinar, acá te vamos a enseñar, acá vas a aprender, pero un par de cositas. No te voy a pagar ni un yen, te cortas el pelo y te afeitas la barba. Vienes mañana a las 8 de la mañana con un jean, unas zapatillas y un polo blanco. Acá yo te doy uniforme. Y así fue. Y era una vida dura, de verdad era una vida difícil. A veces en la vida no solamente saber hacer, también hay que saber ser. Ese paso a mis 17 años por la Rosa Náutica me enseñó a ser cocinero. Me enseñó que los cocineros están parados 8 horas, a 12 horas, que no hay sillas en las cocinas, que es gente fuerte, gente de convicciones fuertes y obreros por sobre todo, ¿no? Con lo que significa ser un obrero, la fortaleza que tiene que ser un obrero para afrontar un día de trabajo. Eso lo entendí de muy joven. Al mismo tiempo, mis expectativas sobre la gastronomía eran muy chiquitas. Yo quería, como les dije, el reggae era es hasta ahora una de mis pasiones, y yo quería abrir un restaurante o un bar de reggae que se iba a llamar Trenchtown, que es un pueblito de Jamaica, y hasta ahora todos mis amigos de colegio me preguntan cuándo voy a abrir eso, porque yo hablaba de esto desde el colegio. Y ya llegará, les digo yo, ¿no? Ya va a llegar eventualmente, pero era una cocina muy sencilla, y de pronto entro a la escuela de cocina, donde empieza la segunda etapa de mi vida. Estoy achicando mi vida, pero dramáticamente en estos 15 minutos. Y ahí empieza la importancia de la formación y de los referentes. Y entro a la escuela de cocina e inmediatamente veo al que era el director de la escuela, que era el chef Jacques Benoit, que era mi profesor y con los años se convirtió en mi mentor y en mi padre culinario, en mi querido amigo. Él falleció a los 63 años, hace 6 años. Y me siento feliz de haber estado al pie de su cama en todo momento cuando él partió y haberle podido demostrar lo importante que fue para mí, porque realmente fue muy importante. Cuando la primera vez que lo vi trabajar, comportarse y hablar, me di con que, oye, yo quiero abrir un barcito de tapas jamaiquinas y tal, cuando este hombre tiene un bagaje cultural impresionante y me impactó. Me impactó y dije, yo quiero ser como él. Fue mi primer gran referente en la vida. Entonces, en esta charla motivacional que me dijeron que tendría que ser, los motivo grandemente a que busquen referentes, a que busquen personas que ya caminaron el camino que ustedes quieren caminar. Es importantísimo eso, entender cuáles son tus referentes. Francis Ford Coppola, este gran cineasta, voy a parafrasear una frase que él dice. Él habla de copiar a los referentes y dice, cópianos, él habla de los demás, le habla a cineastas jóvenes, cópianos y cópianos tanto que llegues a desarrollar tu propio estilo. Y cuando desarrolles tu propio estilo, nosotros te copiaremos. Y de alguna manera yo estoy a favor de eso, yo estoy a favor de nutrirte de las experiencias de los demás. Y vas copiando un poquito de este, y vas viendo lo que ya hicieron y poco a poco, sin darte cuenta, ya generaste tu propio estilo. Yo entiendo que hoy como cocinero yo tengo un estilo formado y claro, siempre con voluntad de aprender, pero un estilo que ya me define y me caracteriza. En este paso por la escuela vinieron las pasantías después, ¿no? Donde era trabajo súper duro, mucho trabajo, en muchas oportunidades, en mi época por lo menos las pasantías eran gratis. Por eso es que el índice de deserción de esta carrera de cocina es altísimo. Hace muchos años hay unos números de la CIA, el Culinary Institute of America, una de las escuelas de cocina, universidad de cocina más importantes del mundo. Hace 10 años decían que después de 5 años de estudio, después de 5 años de graduarse, solo el 5% sigue siendo cocinero, los demás lo dejan, porque es una vida difícil. Y doy fe de eso, de los 300 que estudiaron cocina conmigo, seguimos cocinando 6 o 7. Hemos salido de la escuela hace 18 años más o menos. Yo empecé a trabajar hace 22 años en una cocina. Yo empecé a trabajar en una cocina antes de estudiar cocina.
Y así siguió el paso de mi vida, las pasantías, las prácticas, los trabajos en los que empecé a trabajar. Trabajé en un Ritz-Carlton en Naples, en un 5 estrellas, 5 diamantes. Trabajé en estrellas Michelin en Europa, en el número 1 del mundo en algún momento, en el Seller de Carroca. Y fui nutriéndome de información. Y cada vez que venía a Perú por unos días, visitaba al chef Jack y conversaba con él. Lo veía como referente y me iba cantando un poco cómo iba a ser mi vida profesional en el futuro. Tuve esa gran bendición. En el camino me enfoqué muchísimo en la parte técnica, en la parte culinaria. No me enfoqué, y ahí hago mi mea culpa, en la parte empresarial. Como cocinero, yo considero que me estaba formando como un muy buen cocinero, pero no me estaba formando como un buen empresario. Y luego de mis viajes, 6 años viajando por el mundo, tomé la decisión de volver a Lima, porque yo soy tagneño, bien patriota, me encanta la idea de vivir en el Perú, y decidí venir a vivir a Lima y abrir mi primer restaurante. Primera equivocación. Debí haber trabajado para otro primero, conocer el mercado y luego abrir mi restaurante. Pero la juventud muchas veces no nos da paciencia, ¿no? Debí haber tenido un poquito más de paciencia. Esa es otra cosita que los animo a los jóvenes, no tengan paciencia. A veces vale la pena aguantar un poco por conocimiento, para aprender, porque te va a dar bases para poder luego atacar hacia donde quieres ir desde un espacio sólido, ¿no? Desde el conocimiento verdadero, no desde las ideas. Yo sabía muy bien cómo manejar una cocina, pero nunca había manejado una cocina en el Perú. Y en ese proceso abro Manifiesto, mi primer restaurante en Lima. Lo abrí a los 26 años. Gané Chef Revelación del Comercio, nominado a Mejor Restaurante del Año. Me nominaron también a estar en la guía San Pellegrino, cuando todavía ni siquiera existía la San Pellegrino para Latinoamérica. Estaba mostrándome como el cocinero para el que me había formado, pero me faltaban herramientas administrativas para gestionar mejor mi negocio. Este negocio lo llevé por 5 años y medio, primero con mi familia, luego conseguí traspasarlo a un nuevo inversionista, logré recuperar el dinero para devolvérselo a mi familia, y en el camino, sintiendo que había tenido una falla, pero también un aprendizaje, decidí seguir apostando por mi sueño, que era vivir de cocinar, no rendirme porque ese restaurante ya no seguía avanzando. Me convertí en chef corporativo del DoubleTree by Hilton, luego fui asesor, eventualmente he venido a esta hermosa ciudad durante 3 años porque manejaba el Museo de Arte Precolombino acá, el MAP. En Suiza manejaba otro restaurante, era profesor de cocina, me gradué como chef instructor certificado por la Academia Culinaria de Francia. Veía que el mundo de la docencia me llamaba la atención, teniendo un gran maestro como el chef Jack. Veía que ese es un camino el que también podía seguir, pero no terminaba de entenderlo por completo. Seguía insistiendo por el lado de restaurantes, hoteles, bares y ese camino, ¿no? El camino de alimentos y bebidas de cara al cliente, no de cara a la formación. Bueno, me faltaba, como les decía, un poco de experiencia como empresario, pero decidí seguir invirtiendo en esto. Y así fueron pasando los años, con altas y bajas, aprendiendo un montón, creciendo en el mundo gastronómico, hasta que llegó la pandemia. Un día yo estaba en el restaurante tratando de sacarlo adelante y de la nada aparece un concurso hecho por Cusqueña que se llamaba Maestros del Sabor, en el que el primer premio era de 50.000 soles y era por cocinar. Me acerqué donde mi novia, que también es cocinera, súper apasionada, y le dije, oye, yo entiendo bien lo que dice acá, se lo enseñé en el celular. 50.000 soles primer premio, 20.000 soles segundo premio, 10.000 soles tercer premio por cocinar. Y me dijo, sí, y lo vamos a ganar, me dijo Brenda, me acuerdo. Y me metí, pues, ¿no? Y me metí y me imaginé que mis pares no se iban a meter. Que no se iban a meter porque hay un tema ahí, ¿no? Pues y si te gana la señora cevichera del restaurancito chiquito, ¿cómo quedas tú, no? Pero yo dije, pucha, esta es mi pasión, esto es lo que a mí me gusta y para esto me he formado. Soy chef instructor certificado por la Academia Culinaria de Francia. Se supone que sé enseñar, se supone que sé cocinar. Tengo en ese momento 20 años de cocinero ya. Si no lo hago bien, estoy fregado, ¿no? Y bueno, me metí y gané. Entonces me gané mis 50.000 soles y con esos 50.000 soles unos amigos me empezaron a decir, oye, lo has hecho muy bien, date cuenta que deberías aprovechar esto. A mí un amigo cineasta con el que empecé mi canal de YouTube. Y con esos 50.000 soles invertí en sacar el canal de YouTube. Y lo hice pensando en hacer más asesorías, pensando en mostrar una cocina técnica, cuidada y bien hecha para que me contraten para hacer más asesorías. Realmente nunca me imaginé que hoy estamos en 845.000 suscriptores. Nunca me imaginé que íbamos a llegar a tanta gente y todo lo que podíamos lograr con el canal de YouTube. He llegado a conocer gente
que se me ha acercado a agradecerme porque han podido sacar adelante a su familia con algunas preparaciones que yo he enseñado a hacer. Y luego de esto, el tema de la misión de vida, que es lo que estoy viviendo hoy en día. La vida, Dios, gracias a Dios, me ha permitido, llego al Gran Chef por el canal de YouTube, les gustó lo que estaba haciendo en el canal de YouTube, necesitaban un chef que al mismo tiempo sea profesor de cocina para que explique, como procuro explicar yo las preparaciones como profesor, y eso me di cuenta que estaba influyendo un montón. Ahorita mismo, cuando venía en el taxi, en las personas que nos fueron a buscar hacia acá, la señorita que me trajo me decía que estaba cocinando más y que había aprendido viendo el Gran Chef, ¿no? Varios tips y tal. Y eso de verdad que emociona y es una alegría muy bonita al espíritu, ¿no? Hoy en día yo creo que mi misión de vida es eso, compartir valores, compartir patria, compartir conocimientos de algo que nos enorgullece a todos los peruanos, que es la gastronomía, y tratar de acercar un poco esos conocimientos que yo tuve la bendición de poder recibir en el extranjero, en restaurantes con estrella Michelin y tal, a personas que tal vez no tengan esa oportunidad, pero yo sí la tengo y trato de mostrarlo. Me hace muy feliz, estoy agradecido con Dios por esta posibilidad de poder compartir lo que sé y lo que aprendí, y de poderles decir, oye, ustedes, ¿no? Cosas muy importantes como pasión, disciplina, porque la pasión sin disciplina también se desboca y no sirve de nada. Encuentren algo que los apasiona, que los nutra al mismo tiempo, y si de eso se puede vivir, en buena hora, ¿no? Y no se suelten de esa pasión, alimenten su pasión día a día, formándose, leyendo, buscando referentes, viendo qué es lo que hicieron otras personas, cómo puedo atacar este camino. Y bueno, eso, ¿no? Los animo a que la pasión siempre sea algo que los mueva. Sin pasión nada crece. Esa es una frase que escuché desde muy chico en la casa de mis abuelos. Mi abuelo materno siempre decía esa frase, sin pasión nada crece. Y es algo que caló profundamente en mí. Y hoy estoy feliz de poder decir que puedo vivir de mi sueño. Me costó un montón, pero puedo vivir de mi sueño, que es vivir de cocinar, que fue algo que le dije a mis papás en algún momento, ¿no? Cuando yo les dije que quería ser cocinero y ellos no querían, y empecé a practicar, cuando llegó un momento que tenía 3 ciclos en la escuela de hotelería y me dijeron, y yo les dije, ¿no? Ya no quiero seguir estudiando esto, me gusta, tengo buenas notas, pero yo quiero vivir de cocinar. Y esa es una frase que mi mamá siempre cuenta, ¿no? Que le impactó mucho a ella. Yo quiero vivir de cocinar. Tenía muy claro cuál era mi sueño, vivir de cocinar. Y si tú tienes un sueño, tienes una responsabilidad de cumplirlo. Así que responsabilidad, disciplina, pasión y compromiso y referentes. Muchas gracias.